Yo estudié de niña en una escuela de monjas, donde crecí, y ahí las monjas nos contaban sobre las misiones en África. Y por un momento yo pensé que tenía que estudiar monja para poder ir a hacer las misiones. Esa idea me duró alrededor de 3 años, y cuando pasé a la prepa y descubrí a los chicos, en la prepa fue la primera experiencia ya con chicos, pues ahí entendí que nunca iba a ser monja, porque la verdad me gustaban mucho los chicos. Seguí y entré a la universidad, ya les contaron que soy licenciada en Sistemas de Computación Administrativa, y en esa época hacía muchísimo sentido estudiar sistemas, eran los 90s, y claro, era el auge y el boom de todos los sistemas. La época de la universidad para mí fue extraordinaria, me la pasé muy bien, estudié mucho, trabajé mucho, y agarré un ritmo de trabajo que nos enseñan aquí a ser eficientes y muy productivos. Y viene la graduación, y cuando es la graduación, para mí fue un momento muy importante porque un año atrás había muerto mi padre, y por un segundo en la vida se volvió muy complicado porque justo él acababa de alcanzar el seguro, la edad máxima del seguro de vida, y pues, ¿qué creen? Que no tuvimos el seguro. Entonces fue un momento muy crítico, pero bueno, finalmente me gradué. Cuando fue la graduación, lo que se esperaba de mí como mujer, como profesionista recién graduada del TEC, era que consiguiera un buen trabajo y que obviamente me pusiera a trabajar en una buena empresa y llegara incluso, aquí lo dijeron antes, fuera de México. En esa época tú valías más si trabajabas incluso fuera de México. Así que salí a comerme al mundo, entré a trabajar en una empresa de consultoría de tecnologías de información, diseñaba sistemas para el sector financiero y incluso fui a trabajar a Atlanta, Georgia, en el año de 95, antes de las Olimpiadas, y fue también una gran experiencia. Ahí conocí a los migrantes por primera vez, íbamos a comer al centro comercial y yo veía que las personas que me servían la comida o que estaban limpiando eran personas de México. Por primera vez empecé a platicar con ellos, pero también al mismo tiempo, la verdad es que sentí pena. De pronto dije, no voy a pensar que yo también soy ilegal, ¿no? Aunque yo estaba ahí con una empresa que tenía todo y que nos habían dado todo. Siempre miré fuera de México como esa posibilidad de valer más. Aquí ya acabamos justo de oír que la mentalidad con la que crecemos es que en México no podemos ser. Así que regresé a México porque yo quería quedarme allá, pero bueno, cosas de la vida, el perfil técnico que ya había alcanzado, la compañía dijo, pues no, también estamos aquí y lo siento. Entonces en esa época regresé y me empecé a meter en muchos proyectos, les dije, me especialicé en el sector financiero, algunos de los sistemas que hoy usamos, puedo decir que con la gente que trabajaba los diseñamos nosotros en los bancos, y en paralelo, como ahí me la vivía en este edificio donde trabajaba, pues claro, conocí a un novio, y ese novio me invitó a participar en unos cursos de desarrollo humano que él participaba. Y yo decía, ay, ¿cómo desarrollo humano? A ver, yo trabajo con computadoras, ¿cómo? O sea, y él siguió insistiendo, y en esa época, pues, así como que sí me gustaba mucho, la verdad. Y entonces, pues, ¿qué hace uno? Quedar bien con el novio, ¿no? Entonces terminé metiéndome a los cursos, y en esa oportunidad que me di para quedar bien con él, no sabía que me estaba dando la oportunidad de mi vida. Entré a un proceso como un capullo, cuando una oruga se mete para transformarse en algo. Estuve 2 años participando en estos cursos y hagan de cuenta que fue como ir a la universidad otra vez, pero no para tener más conocimiento, sino para entender quién era yo. Lo que había estado viviendo en el mundo corporativo es que era acumulación, trabajar horas, poco reconocimiento, sí un gran cheque que nunca disfrutaba, pero en este proceso fui cuestionada. ¿Quién eres? ¿Quién eres como ser humano? ¿Cómo que quién soy? Pues soy Lorena, ¿no? O sea, ¿de qué hablas? Y en este proceso lo que descubrí fue que soy humana. Eso de veras fue algo como muy revelador para mí, porque yo me había metido como máquina y había aprendido a ser una máquina y a producir como una máquina. Ahí entendí que es más importante el ser que el saber, que no importa cuánto conocimiento acumules, si tú no estás viviendo una vida plena y gozosa, no te sirve de nada. Y lo más revelador también fue para mí perdonar.
no me daba cuenta qué tan enojada andaba por la vida, qué tan enojada estaba de que mi padre se había muerto y nos había dejado en una situación tan poco favorecedora, y a perdonarme. Esa es, creo que, la parte que sigue siendo la más reveladora, incluso casi 14 años después. Es perdonarme a mí por olvidarme que era humana, perdonarme a mí por no ser lo que las personas esperan de mí. Y también en esa universidad del ser, yo le llamo así, no se llama así, pero yo le acabo de poner así, en esa, es que la comunicación es fundamental. Si tú quieres lograr algo, es muy importante que conozcas a la otra persona. Y no hablo de la comunicación que nos enseñan, de hablar y oír, ¿no? Esa clase de técnica, sino hablo realmente de escuchar. Cuando tú aprendes a escuchar por primera vez y entiendes que escuchar es una acción, para mí ha sido la llave que ha abierto muchas posibilidades. Me dio poder, y me dio un poder no como el poder que estamos acostumbrados a ver en la tele, sino el poder de verme en otra, de entender su tristeza o de celebrar con ellos. Y al final de esa universidad entendí que yo soy una posibilidad para el mundo. En la última parte de este proceso que les platico, tenías que irte a un curso de una semana donde te metías y te revisaban, y en ese curso lo primero que hacían era tomarte una foto, y pasabas por una semana donde te preguntaban ¿cuál es tu misión en la vida? Y nunca, insisto, me había preguntado pues ¿para qué vine a este mundo? Yo había tenido un accidente de coche muy severo en el que no morí, y desde entonces me pregunté ¿por qué no me morí? En ese momento tuve la oportunidad de entender que había algo más allá de mí, había algo más allá de lo que yo quería, de lo que pensaba, o del dinero que quería hacer. Había dicho yo que iba a ser la presidenta de esa empresa, y no me estaba dando cuenta del costo que había tenido para mi vida. En ese proceso de descubrir cuál era la posibilidad del mundo, hice algo que no pensé que fuera a hacer nunca: renunciar. Dije, hasta aquí, ya no más. Cuando tuve oportunidad de ver la foto que me tomaron al principio del curso, les puedo decir que, wow, la persona que estaba ahí, dije, no puede ser, esa no soy yo. Era una persona que había ganado 22 kilos en los últimos 2 años, que tenía los triglicéridos y el colesterol al máximo, y que ese curso había sido un freno para decirme, aguas. Y ya me empezaban, ¿sabe qué?, a doler el pecho. He tenido la tristeza de saber de 2 o 3 compañeros que han fallecido. Hoy, si hubiera seguido en ese rumbo, quizás hoy no estaría aquí con ustedes, porque estoy segurísima que ya me hubiera muerto de un ataque cardíaco. Así que decidí dar un salto cuántico y hacer un año sabático. Yo pensaba que ese año sabático lo único que quería hacer era adelgazar, recuperarme y viajar, pero afortunadamente hay gente más inteligente que uno, y las personas que trabajan en The Hunger Project, cuando se enteraron que había renunciado, yo ya era voluntaria y daba dinero a la organización, nos dijeron, ¿por qué no te vienes a trabajar con nosotros? Ah, no, espérate, yo tengo que descansar primero, vengo de no dormir quién sabe cuánto tiempo. Y en ese proceso yo dije, no, te invitamos a que descanses trabajando. A ver, ¿cómo? Eso no existe. O sea, pero bueno, decidí confiar en ellos y la verdad me atreví, y les presento mi nueva oficina. Esta oficina se convirtió para mí en un inicio de lo que llamo mi nueva vida. En este proceso trabajamos en The Hunger Project para terminar con el hambre y la pobreza en México y en el mundo, pero a través del empoderamiento de los hombres y de las mujeres, para que sean ellos mismos quienes diseñen el futuro que quieren. Cuando pensamos en pobreza y hambre, normalmente, si nos vemos las imágenes que nos han enseñado, son las de los niños pobres en África, ¿no?, con las pancitas, o aquí, o los indígenas. Y para mí, entender este proceso ha significado que entender lo que The Hunger Project dice, el componente humano del hambre. ¿Qué era eso? De verdad, yo cuando entré no terminaba yo de entender. Porque cuando hablamos de hambre nos enseña que tiene que ver con economía, nos enseña que tiene que ver con política, pero no nos enseña que tiene que ver con cada uno de ellos siendo y dándoles la oportunidad de ser los autores de su propio desarrollo,
de ver en ellos su grandeza y no como beneficiarios. Entonces, en este proceso, la manera en que lo hacemos es que cambien el paradigma en el que viven. Normalmente, al ser tratados como beneficiarios, pues ya se volvieron víctimas de alguien, y cuando hacen proyectos, pues las personas piensan que si fallan, pues va a ser culpa de usted, señorita, que me dijo que hiciera este proyecto. Nuestra metodología trabaja con crear una visión de una posibilidad, de algo mucho más grande. Es una posibilidad de crear una vida en la que tú eres el autor de esa vida. Y eso, créanme que ha sido para mí fundamental irlo entendiendo. Pero el ingrediente más importante que despertamos y contagiamos es el compromiso. El compromiso de hacer esa visión en realidad. Es la fuerza que nos mantiene avanzando cuando nadie cree que lo puedes hacer. Y es la fuerza que nos da el poder cuando, sobre todo, nosotros mismos decimos que no podemos. La gente en la comunidad me ha tocado escuchar que dicen: es que soy tonta, es que no sé leer y escribir, es que no puedo, soy indígena. Y de hecho, si ustedes han tenido la oportunidad de platicar o conocer a personas que tienen hambre y pobreza, ¿cómo creen que están? Están así. Y hasta es como un proceso donde ya se contaban el cuento de que somos víctimas y no podemos. Y en todo este proceso también, la parte más importante de crear una visión, porque eso sí es importante, todos tenemos una visión, lo sepas o no, no te das cuenta, pero ahí está, tu visión te sigue conduciendo. Entonces, cuando las personas han tomado una nueva visión y participan, deciden comprometerse, empiezan a tomar acción. Pero la acción no es como: ay, ahora sí vamos a cambiar todo, tráiganos los 30 millones de pesos y van a ver aquí qué rápido salimos de la pobreza. Porque yo les platicaba con ellos y les decía: bueno, si traigo al presidente que quieres que te lo traiga y te dé esos 30 millones de pesos, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Y qué creen? Que todo el mundo decía: bien sabe. Pero bueno, entonces la visión es fundamental, la visión es el mapa que nos guía en la vida. Y cuando creas una visión que es tan grande, que de veras te sacude no nada más el cerebro, sino el corazón, y aquí ya lo decía también uno de mis compañeros, pues empiezan a surgir los obstáculos, las críticas, los juicios, ¿no? Estás loca, no puedes. Y lo más increíble de esto es que ¿saben dónde empieza? En la familia. Las mismas familias en las comunidades, y unas entre otras, empiezan a decir que no se puede, y empieza este efecto que ya nos decían del cangrejo. Entonces, para mí, por eso la comunicación es fundamental. Empecé a entrenarme a dar los talleres de visión, compromiso y acción, y trabajar y escuchar a las personas de las comunidades. En 2005 empezó una serie de obstáculos, pero no para ellos, para mí. Esta serie de obstáculos empezaron con incluso enfrentar a la persona que me había contratado, a mi jefe y al que había sido mi maestro. Después me divorcié. En el amor que nos tenemos todavía hoy, mi ex esposo y yo, vimos que cada uno teníamos una visión diferente y que era tal nuestro nivel de compromiso de uno con otro que nos dejamos ir. Y yo les puedo decir que dentro de las posibilidades, hoy tenemos una súper amistad. Voy al teatro con él, salimos, o sea, no tenemos que estar casados para seguir siendo ese gran apoyo. Después, cuando enfrenté a mi jefe, tuvimos un momento muy fuerte, no nada más aquí en México, fue una junta global, y en ese proceso, pues requirió de nuestra grandeza. Nos conciliamos, y ¿qué creen? Que un mes después, él fallece. Eso también fue para mí muy difícil, pero fue el detonante de lo que sería después sin saber, que es, al mes después de que él muere, me avisan a mí y a mis hermanos que mi señora madre tiene cáncer y que le quedan de 3 a 6 meses de vida. Y pues ella murió el 6 de julio, y para mí ese momento fue un momento de mucho dolor. Háganme cuenta que cuando que volví a nacer y me cortaron el cordón umbilical, me sentí tirada al vacío, me sentí abandonada, perdida. ¿Cuál visión de terminar con la pobreza? Eso se me olvidó. Entonces pasé por un par de meses oscuros, pero usando la metodología que aprendí en The Hunger Project de visión, compromiso y acción, un día entendí que lo que necesitaba era una nueva visión. Y terminar con el hambre y la pobreza no era en ese momento la visión. Sí que yo siempre he sido deportista. Hoy han escuchado mucho acerca del deporte, pero el deporte te da esa disciplina, endorfinas para que te sientas bien.
contigo, así que decidí hacer algo. Como yo era maratonista, entrenaba con un equipo de triatlón, aunque no hacía triatlón, pero ellos entrenaban y hacían Ironman. El Ironman es la prueba máxima del triatlón y es una prueba en la que nadas 3.8 kilómetros, sales del mar, bueno, son aguas abiertas, te subes a tu bicicleta, andas 180 kilómetros y te bajas a correr un maratón, 42.1 kilómetros, y tienes 17 horas para hacerlo. Entonces, cuando digo, voy a hacer un Ironman, ¿qué creen que dijo todo el mundo? ¡Estás loca! O sea, yo nunca había hecho ni siquiera un triatlón en la vida, no tenía ni bicicleta, sí sabía andar, pero no tenía bicicleta, no me había inscrito a nadar. Entonces, el haberme fijado una visión tan grande fue para mí lo que hizo que me pudiera despertar, que pudiera entrenar de 4 horas diarias, fines de semana, hasta 9 horas, pero no crean que esta es la historia como de la revelación, ¿no? Que salen las películas y ¡tará! Todo muy lindo, muy bello, así, gracias, aplausos, no, para nada. De hecho, fue un proceso donde aprendí realmente qué significa terminar con el hambre y la pobreza. Les cuento esto porque el Ironman es lo mismo que hacemos en las comunidades. Ahí entendí que pedirle a una comunidad, a una persona, a un hombre, a una mujer, que transforme su vida, que enfrente a su familia, que trabaje por demandar su voz, por ganar un espacio, era algo que yo no había entendido y que se volvía teoría. Así que el Ironman, pues el primero lo fallé, me descalificaron en la bici por tiempo. El segundo intento que hice, que también lo fallé ahí, fue en la natación. Pero ahí yo entendí también la elección que tenemos. Y como nos decía muy bien Héctor, normalmente cuando uno falla, pues que puedes decir, pues me voy a mi cuarto a llorar y ahí me quedo. O lo que hice fue, ya sobre todo en ese segundo Ironman, con mucha vergüenza con mi equipo, porque mi equipo fue súper exitoso, fue ponerme a echarle porras. México necesita que nos echemos porras unos a otros. Igual me lo había visto en las comunidades, que unos a otros se detenían y proyectos súper exitosos, con recursos, con la gente, quedaban paralizados porque alguien decía, estás mal, estás loco, no vales. Entonces ahí ven que me puse con el corazón roto, pero echarle porras a mis compañeros. Que yo no pueda no quiere decir que tú no puedes, y cuentas conmigo. Entonces, en ese proceso, descubrí mi propio poder, el empoderamiento, igual que lo hacen las mujeres de las comunidades indígenas. Empecé a escoger ahí realmente a The Hunger Project como la misión de mi vida, a terminar con el hambre y la pobreza en el mundo. Y entonces empecé a ir a otra universidad que se llama Entender el hambre y la pobreza en el mundo. Al haber hecho esta elección, que ha sido fundamental, he tenido la oportunidad de tener maestros y maestras alrededor del mundo. Primero en México, en nuestras comunidades que son maravillosas, con las mujeres que decían que son tontas, hoy las veo como líderes, siendo exitosas en sus proyectos y celebrando con ellas, junto con mi equipo, haciendo este trabajo. He estado también en las comunidades en Bolivia, que nunca me imaginé que pudiera yo trabajar y conocer a los indígenas de allá. Y entre más he podido salir, más amo y conozco a México, más entiendo el reto de visibilizar la pobreza. Tú y yo creemos que sabemos qué es la pobreza, pero hoy te digo no, y date la oportunidad de conocerla. La pobreza tiene que ver y empieza con este cambio de paradigma. He estado en Perú entrenando a mujeres lideresas indígenas de la zona andina, y he llegado a Bangladesh a conocer también a los niños, a las niñas, a las mujeres. He estado en África, donde pude platicar. Saben, África es un continente donde normalmente todo el mundo quiere ayudar y correr, pero escuchar de ellas que dicen yo puedo, no necesito más que me apoyes y creas en mí, ha sido un viaje fundamental. He tenido la oportunidad de conocer a gente que mueve el mundo, y ha sido también algo que nunca me imaginé al hacer esta elección. Y he llegado a lugares inimaginables que la verdad no me lo había pensado: Dubái, Machu Picchu, estar en el Ecuador y en Uganda en menos de 2 años ha sido increíble. Dar el discurso de graduación del campus Estado de México donde yo me gradué, cuando me lo dijeron dije, no es cierto, wow. Eso también fue un momento para mí increíble, regresar al lugar donde había estado, no voy a decir cuántos años, unos cuantitos años atrás.
Y lo más increíble ahora es tener la oportunidad de incidir en política pública. Terminar con el hambre y la pobreza, sí se requiere trabajar con las comunidades, pero también se requiere trabajar con el gobierno, ese gobierno que creemos que nos va a solucionar todo. Como decían aquí, trabajar con el gobierno significa tomar acción. Y todo eso que habíamos pensado cuando diseñábamos nuestro plan estratégico, hoy se está haciendo realidad. Hoy, bueno, hace un par de meses tuve la oportunidad de entregarle en mano al presidente las propuestas que tenemos nosotros como organización para terminar con el hambre y la pobreza. Y lo mejor, que es inimaginable, hoy tenemos la oportunidad de terminar con el hambre en México. Se lanzó la Cruzada Nacional contra el Hambre. Eso es algo increíble, insólito, que no nos imaginábamos. Y aunque hay muchas críticas, he estado en juntas donde han pasado horas y horas y horas diciendo por qué no sirve y para qué. En vez de que si esas horas las hubiéramos puesto en por qué sí, ¿cuál es la posibilidad? Ese ha sido ahora mi trabajo y todos me tachan de optimista. O pobrecita, pobre niña. Como no es de socióloga ni nada, ilusa. Pues no, eso es lo que veo que se requiere y que para mí hoy es súper importante en este país, contagiar que sí es posible terminar con el hambre y que sí hay hambre y que todos tenemos que participar. Tuve la oportunidad de estar en el G20 de los Cabos el año pasado, incidiendo en la agenda de los países para poner el tema de seguridad alimentaria y nutricional. Y además, la segunda cosa es que como grupo estuviéramos la sociedad civil también como uno de los actores fundamentales de la agenda. Ya hay grupos formales de negocios, de los jóvenes, de los sindicatos, pero no había el espacio formal para la sociedad civil. Pues hoy con gusto les digo que en 2 semanas voy a estar en Rusia en el primer evento de la sociedad civil formal. Y eso no les puedo decir pues, la maravilla que es. Así que preparar, bueno, tampoco me imaginé nunca estar dando una presentación TED. Preparar esta presentación fue, no crean que me estoy parando aquí así como que ya me lo sé todo, para nada. Preparar esta presentación termina con el último proceso de mi transformación reciente y es hoy ante ustedes que les digo que es el momento en que entiendo el compromiso que tengo con mi país y me asumo como líder. Eso, la verdad, no lo había querido hacer, pero al ver y hacer el recuento de estos años, hoy les digo que aquí están mis alas, que estoy al servicio de México y de mi país y que realmente espero que muchos más mexicanos despierten, salgan de su capullo y encontremos nuestras alas. Gracias.